Me llamo Ramiro. Serví en el ejército mexicano durante más de una década. Fui parte de operaciones en el norte y sur del país, en zonas de conflicto, sierra, desierto, monte y frontera. Vi muchas cosas, enfrentamientos, emboscadas, compañeros caer. Pero lo que me ocurrió en la Sierra de Guerrero en 2009 no tiene explicación lógica, ni se parece a nada que haya visto en combate. Nos habían enviado a un patrullaje nocturno cerca de Coyuca de Catalán. El informe decía que había señales de actividad criminal en la zona, así que íbamos a inspeccionar un perímetro donde se reportaron luces y disparos días antes. Éramos 6, todos entrenados, todos curtidos. Yo ya llevaba años en el servicio y estaba acostumbrado a los sustos, pero esa noche el miedo no fue como el de una emboscada. Fue algo más, animal, instintivo, como si nuestro cuerpo supiera que había algo en ese monte que no debía estar ahí. Salimos cerca de las 6 de la tarde. La camioneta solo nos llevó hasta donde el camino lo permitía. Luego seguimos a pie con visores nocturnos y radios. Era monte cerrado, húmedo, con niebla baja, lo normal en la sierra, pero ya desde entonces el silencio era antinatural. No se oían grillos, ni aves, ni nada. Pasadas las 2 de la mañana, el cabo Ramírez se detuvo en seco y alzó el puño para indicar que nos detuviéramos. «¿Hay alguien ahí?», murmuró. Nadie más había visto nada, pero en el monte uno aprende a confiar en la intuición de tus compañeros. Apuntamos los visores hacia donde él decía, pero no vimos a nadie. Sin embargo, Ramírez no soltaba el fusil. «Vi sus ojos. No era un animal», insistió. Entonces lo vimos todos. Un par de ojos brillantes, como si reflejaran la poca luz de la luna, pero estaban a una altura que no era normal. No podía ser un coyote ni un jaguar. Esos ojos estaban casi a 2 metros del suelo y se movían entre los árboles. Nadie disparó. Era como si algo nos dijera que no lo hiciéramos. Apuntamos nuestras linternas térmicas y nada. No reflejaban calor. No había figura humana ni animal. Pero los ojos seguían ahí, viéndonos. De repente desaparecieron. Ahí fue cuando todo empezó a irse al carajo. Los radios dejaron de funcionar. Solo se escuchaba un zumbido y luego algo que parecía una grabación antigua, voces que hablaban en una lengua rara, como náhuatl deformado, pero rápido, susurrado. No eran nuestras voces. Luego escuchamos algo más, pasos detrás de nosotros, como si algo caminara sobre hojarasca, pero cada que girábamos no había nada. Gómez, el más joven del grupo, empezó a temblar. Decía que alguien le estaba tocando la espalda. Pensamos que era una crisis de ansiedad, pero cuando le quitamos la mochila vimos su uniforme rasgado, con marcas largas, paralelas, como si lo hubieran arañado. No eran ramas ni piedras, eran marcas profundas. «Hay algo que no quiere que estemos aquí», dijo en voz baja uno de los muchachos. Yo no quise decirlo, pero sentía lo mismo. Tomamos la decisión de regresar. Usamos el GPS para volver por el mismo camino, pero algo no cuadraba. El aparato marcaba rutas imposibles, como si estuviéramos rodeando el mismo punto. Un árbol seco con una rama caída lo pasamos 3 veces. Yo mismo le hice una muesca con el cuchillo y volvía a aparecer. Estábamos atrapados, dando vueltas.
Cuando finalmente encontramos el claro donde habíamos dejado la camioneta, no estaba, ni huellas, ni marcas de llantas, ni nada. Era como si nunca hubiéramos llegado ahí. Fue ahí cuando lo sentimos. No lo vimos, pero lo sentimos. Una presencia. Algo en la espesura que nos observaba. Algo que no tenía forma humana, pero que era inteligente. No quería que nos fuéramos. Pasamos el resto de la noche encendidos, en formación, esperando. No dormimos, no hablábamos, solo apuntábamos los rifles hacia donde creíamos que eso estaba. No disparamos. Algo nos decía que no serviría de nada. Con la primera luz del amanecer, el monte cambió. El viento volvió. Los pájaros cantaban. El GPS marcaba bien. Caminamos 5 minutos y ahí estaba la camioneta, como si nunca hubiera desaparecido. Nadie dijo nada durante el regreso. Al llegar al cuartel, presentamos el reporte como una anomalía sin contacto enemigo. Sabíamos que si contábamos lo que realmente pasó, nos tratarían como locos. Desde ese día, a veces sueño con esos ojos. No eran animales, no eran humanos, y lo que sea que habita esa sierra no quiere ser encontrado. Hay cosas que ni el entrenamiento militar ni las armas pueden enfrentar, y cuando te toca ver algo así, lo entiendes. No todo en este país es crimen, política o superstición. Hay cosas más viejas que eso y más peligrosas. En 2005, durante mis años en el ejército mexicano, fui destinado a una base en el desierto de Sonora. El calor era implacable y el paisaje era tan vasto y vacío que parecía que no había nada más allá de lo que alcanzaba la vista. La arena se extendía hasta donde el horizonte se difuminaba con el cielo, creando una sensación de inmensidad solitaria. Desde el momento en que llegué, algo en el aire me incomodaba. No había sonidos naturales, solo el viento que azotaba el terreno árido y un calor tan abrasador que parecía derretir la realidad misma. Nuestro trabajo consistía en patrullar y mantener la seguridad de los alrededores de la base, que se encontraba a kilómetros de la ciudad más cercana. Aunque todos creíamos que el lugar era seguro, comenzaba a rumorearse entre los soldados que había algo extraño en esa zona. Algunos hablaban de avistamientos inusuales, otros de ruidos inexplicables en la noche, y por supuesto, las desapariciones. Una tarde, el cabo Rodríguez salió con un grupo de patrullaje para verificar una zona cercana. Al principio, todo parecía normal. La comunicación por radio era constante y las actualizaciones se sucedían sin ningún inconveniente. Pero cuando ya llevaban más de 6 horas sin reportar novedades, comenzamos a preocuparnos. De repente, la radio quedó en silencio. «Rodríguez, ¿me recibes? Cambio». Trató de comunicarse el comandante, pero no hubo respuesta. Un par de horas más tarde, ordenaron a otro grupo de soldados ir a buscarlos. Yo formaba parte de esa nueva patrulla y nos adentramos en el desierto con la esperanza de encontrar algún rastro del cabo y su equipo. A medida que avanzábamos, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el paisaje de un rojo intenso, como si el cielo mismo estuviera quemado. Recorrimos kilómetros, pero no encontramos ni huellas ni señales de su paso. No había nada, solo el vasto y monótono desierto. La arena inmaculada no reflejaba ni una sola marca de los vehículos o de las botas de los soldados. Fue como si nunca hubieran existido. El comandante, nervioso, nos dio la orden de regresar a la base.
Nadie mencionó lo que habíamos visto, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. No se hablaba abiertamente de ello, pero en el fondo sabíamos que algo raro ocurría en ese lugar. Días después, el mismo patrón se repitió. El sargento García y el soldado Morales fueron enviados a una misión similar. Esta vez, la orden era vigilar una ruta de transporte en una zona desértica aún más apartada. La comunicación con ellos se mantuvo estable por un tiempo, hasta que, como la vez anterior, todo quedó en silencio. El comandante mandó un equipo de búsqueda, pero cuando llegamos al punto de encuentro, solo encontramos sus radios. Los soldados no estaban. El aire parecía más pesado que nunca, y la sensación de que algo nos observaba era inconfundible. A pesar de que estábamos completamente equipados, no podíamos encontrar un solo rastro. No había huellas en el suelo, no había marcas en las rocas, nada que indicara que alguien hubiera pasado por allí. El desierto nos envolvía como un monstruo silencioso. Sentí como si los propios elementos nos estuvieran observando, esperando que nos perdiéramos también, como había ocurrido con los demás. Algo en mi interior me decía que la gente que desaparecía en ese lugar no se iba por accidente. Estaba convencido de que había algo más en el aire, algo que no podíamos ver, pero que nos acechaba. Regresamos a la base, pero esa noche, mientras tratábamos de descansar, la radio cobró vida. Al principio, no entendimos lo que estaba pasando, pero pronto quedó claro que alguien estaba hablando, o al menos intentándolo. La estática era tan fuerte que resultaba difícil distinguir las palabras, pero lo que nos hizo detenernos fue lo que escuchamos después. La voz que provenía de la radio no era humana, no completamente. Había algo extraño en el tono, algo distorsionado, como si no viniera de nuestro mundo. ¿Me escuchan? Aquí. Buscamos. Hay algo. El mensaje nunca se completó. Tras un largo silencio, la radio volvió a quedar muda. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos que algo estaba mal. Lo que sea que estaba detrás de esas desapariciones no era normal. Al día siguiente, el comandante intentó contactar con el equipo de búsqueda, pero todos los intentos fueron infructuosos. Nadie respondió, y las horas comenzaron a alargarse en una angustia palpable. Finalmente, una última patrulla se adentró al desierto, pero no volvió nunca. Durante semanas, se enviaron varios equipos para rastrear la zona, pero nunca hallaron un solo rastro de los desaparecidos. Lo más desconcertante era que aunque la zona estaba llena de cámaras de seguridad y patrullas constantes, no hubo señales de los soldados, ni huellas, ni señales de violencia. Era como si simplemente se desvanecieran, como si nunca hubieran existido. Meses después, cuando ya habíamos dejado el desierto y nos encontrábamos de regreso en la base, un compañero veterano, alguien que había servido en la región por años, me confesó algo. Me dijo que no era la primera vez que desaparecían soldados en esa zona, que ya había ocurrido antes, mucho tiempo antes de que yo llegara. Él también me habló de algo extraño, algo que nunca olvidaría: las radios. A veces, los soldados desaparecidos dejaban un mensaje final en ellas, pero siempre quedaba incompleto, con estática o con voces distorsionadas, como si alguien o algo estuviera hablando desde otro lugar, como si el desierto no dejara escapar a sus víctimas, como si les reclamara de alguna manera.
Nunca entendí lo que realmente ocurrió en Sonora. ¿Fueron hombres que simplemente se perdieron o hay algo más grande detrás de esas desapariciones? Lo único que sé con certeza es que ese desierto guarda secretos que los vivos no estamos destinados a conocer. Era 2001 cuando llegué al cuartel, un lugar que llevaba años en funcionamiento y que parecía tener más historia que muchos de los hombres que lo habitaban. Había servido en varias partes del país, pero en este cuartel en particular tenía una atmósfera que me resultaba extraña. La edificación, aunque funcional, estaba desgastada por los años y las constantes renovaciones que nunca parecían ser suficientes. Recuerdo que me asignaron el dormitorio 7, en el ala más alejada del cuartel. La habitación no era nada especial, una litera común, el suelo de cemento gris y las paredes pintadas de un blanco que ya estaba opaco y sucio por el paso del tiempo. Pero algo no me cuadraba. Desde el primer día, noté que mis compañeros evitaban hablar sobre ese dormitorio en particular. Cuando les preguntaba al respecto, la conversación se cortaba o cambiaban de tema rápidamente. Al principio pensé que era solo una superstición de los veteranos, pero con el tiempo, las cosas empezaron a ser diferentes. La primera noche que pasé allí, y estando en turno nocturno, me despertó un sonido que no pude identificar con claridad. Era un ruido bajo, casi como un susurro, algo difícil de explicar. Pensé que era uno de mis compañeros o incluso algún ruido del edificio, pero lo extraño fue que, al mirar alrededor, vi que todos dormían. El susurro continuó durante varios minutos, hasta que me levanté para investigar. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, sentí una extraña presión en el aire, como si el espacio mismo estuviera cargado. No le di mayor importancia esa noche, pero al siguiente día me encontré con un compañero veterano, un hombre que ya llevaba años en ese cuartel. Decidí preguntarle sobre los rumores que había oído. Mira, Elías, no quiero asustarte, pero ese dormitorio tiene historia, me dijo en tono serio. Hace más de 15 años, un soldado murió ahí durante un entrenamiento. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió. Se dijo que fue un accidente, pero otros aseguran que había algo más. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. Él, por su parte, parecía no querer hablar más al respecto. Sin embargo, me contó que desde ese entonces varios soldados habían reportado extraños sucesos en el dormitorio 7. Luces que parpadeaban sin razón, camas que se movían solas y, lo más común, la sensación de ser observado, incluso cuando no había nadie más cerca. Esa misma noche, algo cambió. Ya era tarde cuando me acosté y el ambiente dentro del dormitorio se sentía pesado. De nuevo escuché ese susurro, más claro esta vez. Me levanté para ver si alguno de mis compañeros estaba despierto, pero todos parecían estar dormidos. Decidí ir al baño, pensando que tal vez solo era el cansancio jugando conmigo. Al regresar, vi algo que me heló la sangre. En la esquina de la habitación, donde antes no había nada, una figura oscura se movía lentamente. No pude verla con claridad, pero podía sentir su presencia. Era como una sombra humana, pero con una forma difusa que se desvanecía tan rápido como apareció. El miedo me paralizó por un momento, pero no quise hacer ruido. Regresé a mi cama y me quedé acostado, sin poder dormir.
Sentí que algo no estaba bien y en mi mente resonaban las palabras de mi compañero. Nadie que haya dormido ahí ha quedado igual. A la mañana siguiente, les conté a mis compañeros lo que había experimentado, pero nadie quiso hablar al respecto. Estaban acostumbrados a las historias, aunque siempre negaban haber visto algo extraño. Días después, las cosas empeoraron. Empecé a notar que cada vez que pasaba por el pasillo cerca del dormitorio 7, sentía una presencia extraña. Era como si alguien me estuviera observando, pero cuando volteaba no había nadie. Incluso en el baño, que quedaba cerca, a veces escuchaba pasos cuando no había nadie cerca. Decidí investigar más a fondo. Hablé con algunos veteranos y me enteré de que varios soldados anteriores al fallecimiento del joven en 1985 se habían quejado de la misma sensación. Algunos incluso dijeron haber visto una sombra en el pasillo, justo antes de entrar al dormitorio. Otros decían que durante las guardias nocturnas se escuchaban voces que provenían de la habitación vacía. Era como si el dormitorio tuviera algo que lo ataba a los que se habían quedado allí, como una especie de presencia inexplicable que no los dejaba descansar. Una noche, al regresar de una patrulla, sentí la necesidad de ir al dormitorio 7 de nuevo. No pude resistirlo. Entré al cuarto, que estaba completamente a oscuras, y de nuevo esa sensación de peso en el aire se apoderó de mí. Esta vez, sin embargo, me preparé para lo que pudiera suceder. Caminé hacia la esquina donde había visto la sombra y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Fue entonces cuando la escuché. Una respiración profunda, casi agónica. Miré hacia la esquina y vi una figura desdibujada, casi transparente, que parecía mirarme fijamente. No pude soportarlo más. Salí corriendo del dormitorio y me dirigí al comedor, donde me encontré con el mismo compañero veterano. Le conté lo que había visto y esta vez sin reservas, me miró directamente a los ojos. Elías, ya te lo dije, ese lugar no está bien. El soldado que murió ahí no descansó. Y lo que pasó esa noche sigue ocurriendo. No te lo tomes a la ligera. El cuartel tiene más historia de la que imaginas. Esa noche me costó dormir. El miedo y la incertidumbre me rodeaban. Al día siguiente la rutina continuó, pero algo había cambiado en mí. Ya no podía ignorar los susurros ni las sombras que se deslizaban en los rincones. Había algo en ese cuartel que no entendía, algo que no podía ver, pero que sentía. Y mientras los días pasaban, con cada nueva patrulla, con cada noche en que me quedaba en el dormitorio 7, más personas empezaron a contarme historias similares. Algunas más inquietantes, otras solo rumores, pero todos coincidían en algo. Aquel dormitorio estaba marcado por una presencia, algo que jamás encontraría una explicación lógica. Ahora, años después, ya retirado del servicio, no puedo olvidar la sensación de estar siempre observado, la respiración pesada en la oscuridad, la sombra que nunca dejó de acecharme. Los viejos rumores del cuartel siguen rondando en mi mente, y aunque intenté seguir adelante, una parte de mí siempre regresará a ese cuarto, al dormitorio 7, esperando respuestas que nunca llegarán. Me llamo Rodrigo. Fui militar durante más de 15 años. Pasé por muchas zonas del país. Vi cosas que prefiero no recordar, pero ninguna se compara con lo que viví en una base en el norte de México.
cerca de una zona montañosa que oficialmente está deshabitada. En 2013, me asignaron a esa base junto con otros 6 compañeros. El lugar estaba casi olvidado, sin mucha actividad, supuestamente por mantenimiento. Pero la verdad es que se sentía como si hubieran querido sacarnos de todo contacto con el resto del mundo. La primera semana fue tranquila, aunque algo se sentía raro. El silencio era distinto, no era el típico de una zona aislada. Era como si el monte estuviera esperando. Lo primero extraño fueron los perros. No paraban de ladrar cada madrugada, justo a la misma hora, 2:33 de la mañana, y siempre mirando hacia el mismo punto del cerro. Una noche, mientras hacíamos rondines, vimos algo que ninguno de nosotros supo cómo explicar. En la parte alta del monte, donde no hay caminos ni veredas, apareció una figura parada. Alta, muy delgada, con lo que parecían brazos desproporcionadamente largos. Estaba completamente quieta, y a pesar de la distancia, sentías que te miraba. Pensamos que era un efecto de la luz o algún civil extraviado, pero cuando intentamos acercarnos, la figura simplemente desapareció, y no de forma natural. No corrió, no bajó, desapareció como si se hubiera disuelto. Uno de mis compañeros, el Cabo Reyes, empezó a tener episodios de sonambulismo. Lo encontrábamos parado en el patio, sin camisa, murmurando cosas como: no tienen ojos, pero te ven por dentro. Él no recordaba nada al despertar. Pusimos cámaras alrededor del perímetro, pero siempre que pasaban cosas extrañas, las grabaciones se dañaban. Líneas, estática y a veces imágenes que no correspondían con lo que debería verse. En una ocasión se grabó un pasillo que tenía 2 siluetas más de las que debía haber. Ninguna patrulla confirmó su presencia esa noche. Una madrugada, me tocó estar solo en la garita principal. La señal de radio empezó a fallar. Luego escuché pasos en la azotea. Subí con el arma en mano, pero no había nadie. Solo encontré marcas como de garras, profundas, en el concreto del muro, y algo que me heló la sangre, un pedazo de tela como de uniforme militar, pero no de nosotros, era de un modelo antiguo, de hace décadas. Al día siguiente, un superior de mayor rango que había sido enviado para inspeccionar la base, nos reunió y nos dijo sin rodeos: no hablen de lo que vean aquí, esto no es nuevo. Y por eso mandan gente como ustedes, gente que sabe quedarse callada. A los pocos días nos trasladaron sin explicación a otra zona. Nunca volvimos a saber nada de esa base. Solo supe, años después, que varios de los soldados que fueron asignados después pidieron su baja. Uno de ellos terminó en un hospital psiquiátrico. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta si creo en lo paranormal, no les respondo. Solo les digo, hay cosas en este país que no salen en los noticieros, y algunas de ellas usan uniforme. Gracias por acompañarnos en esta oscura travesía. Si te gustan los relatos de terror y las historias que te ponen los pelos de punta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo relato. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los rincones más aterradores del miedo. Nos vemos en el próximo relato, si es que logras dormir esta noche.